La plataforma de inversiones del grupo SBS. Nacho Murúa, como todas las semanas. ¿Cómo andás, Nacho? Buen día. Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Un comentario antes de meternos de lleno en el mercado local, en Wall Street. Ayer tembló México. Hubo caídas de 6% para el índice mexicano. El peso mexicano también se derrumbó más de 4%. Tuvo que salir la flamante presidenta electa a decir, me reuní con el ministro de Finanzas, ya dijimos que nuestra prioridad es el equilibrio fiscal, bajar el nivel de deuda contra PBI, acercarnos a los inversores, ¿viste? Dio un discurso inicial la presidenta de México electa, dice, no, vamos a darle todo lo que están pidiendo los jubilados y los pueblos originarios, ¿viste? Todo el gasto, todo el tema del gasto. Después tuvo que recular y dijo, muchacho, acá la prioridad es la caja. Casi como Milei, ¿viste? Ahí se juntan el progresismo y los libertarios. O sea, vos fijate como en todos lados al final es lo mismo, ¿no? El cuidado de las cuentas públicas, tratar de bajar los niveles de deuda, tratando de llevar un poquito de tranquilidad a los inversores después de un día muy malo para México. Sí, es que la economía, a fin de cuentas, no funciona en todos lados igual, pero la teoría es la misma para todos. Las cuentas públicas tienen que estar en orden y eso está fuera de discusión. Después cada país tendrá más o menos cintura para agrandar o achicar el déficit en determinado momento, pero algo que está claro que por lo menos para el mundo inversor es imperpetuable en el tiempo, con lo cual, bueno, tuvo que salir a aclarar un par de cosas. De hecho, me llevas a algo que la verdad es al día de hoy, bueno, al día de hoy, fue ayer, todavía no sé si tuvo relación o no, pero muchos me preguntaron si cambiando un poco de tema, si la masacre en Vista tenía que ver con México, justamente, porque viste que Vista está listada en México. Claro, sí. Con lo cual puede que haya tenido que ver un poco alguna confusión ahí a la que lo pienso. La verdad que ya no se me había ocurrido, me lo hizo ver un cliente. Uh-huh. Así que bien podría estar relacionado un poco con esa masacre que vimos en los papeles argentinos. Claro, puede ser. Yo creo que, no sé, a mí me parece que lo de ayer fue más argentino, digamos, lo que pasó acá, ¿no? Lo de México tuvo que ver con la elección y con cierta duda que se planteó ahí entre los inversores y que rápidamente, o sea, no esperó ni un día, la presidenta de México, lo primero que hizo fue postear su foto con el ministro de Finanzas, lo primero, ¿viste? Después de la algarabía del triunfo el domingo, ya el lunes, listo, chau, bajó a la realidad. Es más, dijo, me voy a reunir con las calificadoras de riesgo, me voy a reunir con los inversores internacionales, para explicarle cara a cara cuál es la postura del futuro gobierno. Así que, bueno, todo un acontecimiento, ¿no? Sí, lo vamos a hacer. Sí. No, decía, lo vamos a seguir de cerca porque veníamos diciendo en varias charlas que México era un país bastante interesante. Así que, bueno, si después de la caída de ayer quedó aún más interesante y el norte del país no se modifica, va bien valer la pena echar un ojo al equity mexicano. Sí, correcto. Ayer, la pasó mal, ¿no? El equity argentino, las acciones argentinas todas para abajo. Pero bueno, también hay que decir, Nacho, que son caídas, evidentemente, ¿no? Que hay ruido político, pero caídas después de subas tremendas. O sea, bueno, sobre todo me encanta que digas eso porque la gente, lo decimos siempre, pero la gente se olvida que, está bien, ayer fue una jornada realmente negra, fue una masacre, Vista en un momento estaba 10% abajo, terminó 7,5%, YPF 6% abajo, los activos cayeron en promedio 6-7% en dólares, los bonos cayeron 2%, realmente fue un día feo, pero como bien decís, venimos de subir prácticamente 100% en 6 meses, con lo cual no te digo que es sano que un día te desplumen de esa manera, porque hay gente que habrá entrado ahora también, pero creo que no es nada para preocuparse, y sobre todo, a ver, esta es opinión nuestra y también en cualquier portal o lugar de finanzas que lean, te van a dejar claro que no hubo driver alguno para justificar semejante caída, porque fue mucho más grande que el contexto internacional, que está bien, venía un poco golpeado, en Estados Unidos la tasa de 10 años estuvo cayendo, lo cual podría marcarte alguna salida de flujos del equity, pero la Argentina fue un punto de aparte que no se condice con nada, con lo cual todo está muy volátil en las últimas ruedas. Va a depender, creemos nosotros, de la aprobación de la ley de bases para que haya un marco jurídico serio para que las inversiones empiecen a aparecer. Pero sin dudas creo que el camino es el mismo. No te voy a decir que es oportunidad de compra porque
ya creo que todos tienen bastante Argentina, pero de ninguna manera es motivo suficiente para salir espantado. No cambiaron las reglas del juego y el valor sigue estando en el activo argentino. Sí, yo creo que un poco, lo dije el fin de semana y creo que no me equivoqué. Toda la cuestión de los alimentos, algunas internas políticas, evidentemente, digamos, saltó a la luz algún problema de gestión de un gobierno que no tiene experiencia, Ujú. y eso al inversor lo pone nervioso, ¿viste? Entender que, bueno, que el gobierno tiene una curva de aprendizaje que es costosa, aparte es un gobierno débil políticamente, entonces me parece que todo eso se juntó y algunos dijeron, che, por ahí exageramos con la suba tan rápida en los primeros meses, y algunos dicen, bueno, quiero ver un poco más, ¿no? Cómo sigue esto, cómo sigue el dólar, cómo van a hacer para acumular reserva, que no está claro. Es una economía que por ahora no repunta, no se va a salir de cepo en el corto plazo, la ley bases por ahora no sale, te aprueban leyes que van sobre la cuenta fiscal. Me parece que todo eso como que se mezcla, y bueno, lo que antes estaban todos positivos, ahora están un poquito menos positivos. Sí, sí, sin duda. Bueno, es un poco lo que venimos diciendo. O sea, el activo argentino salió del décimo subsuelo una vez que cambió el gobierno, una vez que se trazó un norte claro, que más o menos se lo empezó a recorrer porque el gobierno ha hecho avances con el déficit fiscal, ha hecho avances con una inflación significativamente alta, que ahora sigue significativamente alta, pero mucho menos de lo que era hace 2, 3 meses atrás. Se hicieron avances, pero para que ahora los activos pasen de estar baratos a estar como un país relativamente normal en términos de comparables, como puede ser Brasil, México y compañía, tenemos que empezar a transitar esa hoja de ruta, que las leyes empiecen a aprobar, que el déficit siga siendo cero en el mediano y largo plazo, que la inflación converja a parámetros normales y por sobre todo que la actividad económica encuentre un piso, porque seguimos con estancamiento, con caída, que eso sin duda es negativo para el equity. Es un poco lo que veníamos diciendo. Este contexto de austeridad fiscal es mucho mejor para bonos porque de cierta manera te garantiza no la capacidad de repago, pero sí la voluntad de repago del gobierno, pero es negativo para las acciones porque indefectiblemente los negocios van a sufrir en el corto plazo. Así que mientras que se transite esta hoja de ruta y el futuro sea un poco más próspero, creo que ahí es donde se va a continuar con el sendero de crecimiento del activo argentino, por lo menos hasta en tema bonos, hasta los precios de 60, 70, 75 dólares. Y en el tema de equity, bueno, a los targets que cada compañía tenga implícito en un escenario normal. Por ejemplo, siempre destacamos YPF y Vista, que son las que más nos gustan a nosotros, que tienen cómodamente subas del 20-30% en dólares y las cosas salen más o menos bien. Sí, sí, te digo, si vos me preguntás a mí, bueno, los bonos están en niveles de $50, de la L30 un poquito por arriba, otros bonos por abajo, los más largos. Para que vayan a $70 tendría que pasar algo fuerte, que Sí, no sin veo duda. que vaya a pasar, ¿no? O sea, No, no, creo que los próximos meses no es el escenario, creo yo, principal. no, coincidimos plenamente, lo decimos, no, la suba de 55 a 65 a 70 no es como la suba de 20 a 50, sin dudas, es mucho más lenta, mucho más basada en los hechos que en el relato. Acá ya no importa para mí tanto lo que dice el gobierno y lo que dicen sus mandatarios, sino lo que efectivamente hacen, que es un poco lo que tenemos que empezar a mirar, cómo traccionan los números y demás, con lo cual la suba a partir de acá va a ser mucho más lenta, mucho menos dinámica, pero sin duda que el valor está y que en el mediano plazo nosotros seguimos creyendo que, bueno, como decimos siempre, los bonos argentinos en el tramo largo tienen mucho potencial, el equity tiene mucho potencial y como decimos siempre también, sin pasarse de rosca y tirarse de cabeza al equity argentino, porque las cosas pueden salir mal y porque por más que salgan bien, sería un error desde el punto de vista de planificación poner todos los huevos en la misma Obvio, canasta. por Acordémonos supuesto. siempre de diversificar y por sobre todo tener en mente que nosotros ya trabajamos en Argentina, con lo cual si el país arranca a Mm. mejorar, nos va mejor en nuestra profesión, en nuestro laburo, y no hace falta que le vaya mejor a nuestros ahorros. Por el contrario, lo prolijo sería que nuestros ahorros estén resguardados de todo el ruido y todo el estrés que sufren nuestros ingresos. Perfecto, perfecto. Bueno, un dato fuerte de la semana, Nacho, creo que tiene que ver con la tasa 10 años, que tuvo una reducción importante, en los últimos días. Está en niveles de 4,30. ¿Te acordás que había llegado a 4,60, 4,70? Y ahora la tasa de los bonos americanos se fue a 4,30. Y algunos dicen, el objetivo sigue siendo 3,75.
esperando por ahí baja de tasa por parte de la Fed en la segunda parte del año. ¿Cómo lo ves esto? Sí, bueno, como decís, la tasa cayó bastante, es un driver que la verdad podría ser visto. Para mí no es del todo positivo porque una caída en la tasa de 10 años te implica que están entrando flujos al mercado de bonos que sin duda salen del mercado de equity, con lo cual vas a empezar a perder momentum en lo que son las acciones en ese sentido. Pero yendo a tu pregunta puntual, sin dudas creo que el objetivo, a ver, las tasas de interés tienden a ir a la par. El mayor componente de la tasa de interés es la tasa de crecimiento y la tasa de inflación de un país, con lo cual siempre en el mediano plazo van a tender a converger a esos parámetros, con lo cual indefectiblemente la tasa de 10 años tendría que ubicarse entre 3 y 3,5%, 3,75, como dicen los analistas, con lo cual el camino está. Ahora, qué tan rápido se llega al mismo va a depender mucho de cómo Estados Unidos continúe con su idea del soft landing, si efectivamente llega un soft landing o si tenemos una recesión por delante. Lo que creo que sin dudas la tasa a 10 años, a partir de acá, o mejor dicho, el tramo largo de la curva, a partir de acá, sigue estando atractivo, mucho menos que hace, no sé, 2 semanas atrás, porque cayó bastante rápido, pero sin dudas que nos sigue ofreciendo una buena cobertura de cara a lo que podría ser una corrección del mercado de equity. Ujú, ujú. Bueno, hay que seguirlo de cerca, ¿no? Creo que en los últimos datos de la evolución de la economía americana, el tema empleo, está mostrando una economía que se va desacelerando, que se va enfriando, y por lo tanto, digamos, ya está totalmente descartado que haya nueva suba de tasas, y de a poquito empiezan las especulaciones sobre cuándo puede llegar a haber algún recorte, ¿no? Eso es algo relativamente positivo. Sí, bueno, ahí por primera vez en el mercado hay un consenso entre lo que es la Reserva Federal y los analistas de mercado, que es que el primer recorte se daría recién en septiembre, con lo cual todas las miras están puestas para ese momento del año en cuanto a recortes de tasa de interés. Pero me gustó mucho lo que dijiste recién, los datos económicos. Nosotros, para ver si hay señales de desaceleración o de estancamiento en la economía, o mejor dicho, de que la suba abrupta de tasas está teniendo efectivamente impacto en los números, no tenemos que esperar ver una contracción, una suba del desempleo, una caída del empleo o una aceleración de la inflación. Es suficiente con mirar que las variables se empiezan a desacelerar. Como bien dijiste, el empleo, sobran datos de que el empleo que se viene creando, justo ayer leí una noticia de, creo que era Zero Hedge, que son unos pibes muy buenos americanos, que todo el empleo que se fue creando estos tiempos fue part-time y la gran parte del mismo no fue para personas americanas, fue muchos de inmigrantes, que ya ahora se está empezando a desacelerar fuerte, con lo cual son todos datos que lo que te marcan es que algo raro hay en el medio. Muchos analistas empiezan a marcar que la suba de tasas, además de que tiene un delay en impactar entre, creo que son 12 y 18 meses, efectivamente está impactando porque las variables de producción manufacturera, de compra de bienes duraderos, todas las variables macro que te marcan el termómetro de la economía, se empiezan a desacelerar y empiezan de cierta manera, llegar a un pico. Con lo cual vamos a tener que estar más atentos que nunca a cómo vienen esos datos para ver el rumbo de la economía americana y como dijimos más de una oportunidad, vamos a tener que estar más atentos que nunca a lo que sea la temporada de resultados del segundo trimestre, que falta, pero creo yo va a ser de vital importancia para comparar las perspectivas que tienen las compañías adentro en los precios con lo que efectivamente está pasando y lo que ve el management que va a pasar de acá a 12 meses. Bueno, ayer, Nacho, te cambio de tema un minuto, cayó fuerte el crudo, ¿viste? Y esto afectó también al mercado, en parte a empresas energéticas, en el caso argentino a Vista, YPF, pero en realidad todo el sector energético se vio afectado. Pero atención, porque al final del día para los mercados es un buen dato. Obviamente si tenías acciones de energía y te bajó el combustible, no, ¿viste? El crudo no. Pero al bajar el precio de las naves, o sea, esto lo que va a suceder es que se va a trasladar a menores precios de la gasolina en Estados Unidos. Y esto va a ayudar a que baje más la inflación. Efectivamente, eso debería ser debería ser el camino, que vuelvan a caer los precios en lo que es el principal componente inflacionario americano, uno de los principales, Sí. que es la nafta. Como decís, lo que pasó con el crudo es que la OPEP venía haciendo recortes de barriles de petróleo diarios que había extendido hasta el primer trimestre de 2024. Ahora lo extendió hasta 2025, pero hay una porción, creo que de 3 millones de barriles,
que la va a volver a inyectar en el mercado en el tercer trimestre de 2024, con lo cual ahí lo que el mercado empieza a ver es que va a aparecer la oferta en el segundo semestre del año y ahí empezaron a aparecer presiones a la baja sobre el precio del crudo, tanto el Brent como el WTI. Además, también hay una disparidad entre las proyecciones que tiene la OPEP, que por supuesto, a ver, siempre hay que tomarlas con pinzas porque tienen bastante en juego en lo que es el precio del crudo, y el resto de las, ponerle consultoras o especialistas en la materia. La PEP espera que el crudo valga $100 y que la demanda supere por mucho la oferta en el mediano plazo, y el resto de los analistas dicen que la tendencia del consumo de crudo empezaría a bajar y la demanda no sería tan fuerte, con lo cual tenés dos campanas muy distintas, de las cuales una por lo menos tiene una participación bastante fuerte. No te digo que hay conflicto de intereses, pero bueno, la verdad que casi. Con lo cual también esos ruidos son algo que empiezan a afectar el precio del crudo. Sin embargo, el mismo se mantiene por encima de los $70 por barril, que es el precio que nosotros habíamos establecido como mínimo para que, o por lo menos que entendemos que las petroleras les haría funcionar de mejor manera su hoja de balance y sus ingresos. Correcto, correcto. Se acaba de conocer además, Nacho, vos hablabas recién de las señales de enfriamiento económico, tema empleo, se acaba de conocer hace instantes el dato de generación de empleo en Estados Unidos. Dio el menor nivel en 3 años. Bueno, mirá. O sea, se va enfriando fuertemente el mercado laboral. Se generaron 152.000 puestos de trabajo, se esperaban 188.000. El peor número en 3 años. Así que esto, bueno, le está dando un poquito de impulso a las acciones en el pre-market y también está haciendo que baje la tasa a 10 años. Bueno, no tenía ese dato todavía, pero bueno, es un poco que viene en línea con lo que estábamos diciendo. También eso me lleva a unos últimos comentarios, que es que esto del bad news is good news, es decir, las malas noticias son buenas noticias para el mercado, debería empezar también a acabarse en el corto plazo, una vez que la correlación entre acciones y bonos vuelva a ser negativa, con lo cual también deberíamos dejar un poco de ver estas cosas, porque cuando la perspectiva del mercado deje de estar tan focalizada en lo que son los recortes de tasa de interés, ya no va a haber excusa para que una mala noticia sea efectivamente una mala noticia, con lo cual también estamos cada vez más cerca de que las noticias económicas y las direcciones del mercado vuelvan a alinearse, y si efectivamente hay una desaceleración pronunciada, se sienta en los precios de las acciones. Nacho, espectacular. Bueno, hicimos un lindo repaso, México, Argentina, tasas americanas, mercado laboral, petróleo, prácticamente Y si pasamos por todos lados. Exactamente, hicimos un lindo paseo por los temas principales del mercado. Gran abrazo, Nacho, como siempre. Saludos a toda la gente. Un saludo para todos. Hasta luego. Muchas gracias, buena semana. Chau, Hasta luego.